Padre celestial, ahora, Señor, llena nuestros corazones, nuestras mentes con tu bendita palabra. Asísteme, Señor, para que solo transmita lo que tú quieres que llegue a mis hermanos. Cuídame, porque soy hombre pecador, falible, errático, pero tu palabra no. Ayúdanos, pues, y prepara el corazón de mis hermanos y sus mentes, no solo para oír, sino para obedecer también. Y ayúdame, Señor, a obedecer lo que me has enseñado con este sermón. Ayúdame para tener en cuenta lo que me mostraste y también a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar. Esta es la parte principal del servicio. Y yo sé que ya está calentando. Yo tengo doble camisa y voy a salir de aquí bien ensopadito, pero contento. Vamos a tener el sermón acerca de los niños. Y vamos a hablar de los niños porque hoy hubo mucho alrededor de niños. Y especialmente hay un bautismo de infantes. Y nosotros los presbiterianos somos muy criticados y juzgados y condenados porque bautizamos niños, porque bautizamos infantes. Pero nosotros somos convencidos de la teología del pacto. Y nosotros estamos convencidos que estamos en el pacto con nuestros hijos. Y que las promesas de Dios a través de toda la Biblia han sido para los padres y para sus hijos. Y para los hijos de los hijos. Vamos a tener hoy ese privilegio de hablar acerca de este tema. Y vamos a tener como primer elemento de sustento bíblico el libro del Deuteronomio. Abran sus Biblias en Deuteronomio 6 y de paso les digo que este libro es llamado la segunda ley. Resulta que Dios en el Éxodo le había dado su ley a los israelitas en el monte Sinaí. Pero en este momento del Deuteronomio, cuando Moisés está recibiendo la orden de escribir la ley y de comunicarla al pueblo, ya todos los que habían recibido la ley en el Sinaí se habían muerto. Este era un Israel completamente renovado, completamente nuevo. Entonces el Señor amorosamente le dice a Moisés: Moisés, estos son mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos. Sí, es el primer versículo ahí en Deuteronomio 6. Esas tres palabras, esas palabras que suenan como raras a veces, dice mandamientos, estatutos y decretos. Los mandamientos se refieren a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que nosotros conocemos, que están en Éxodo 20 y otras partes del Deuteronomio. Los estatutos se refiere a toda la ley sacerdotal levítica, la forma como se debía llevar a cabo la adoración del Señor en el Antiguo Testamento. Y los decretos se refiere a la legislación, a la parte jurídica con la cual los jueces ejercían su papel en aquella época. Entonces el Señor está diciendo los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. La tierra prometida es símbolo de la salvación. La tierra prometida es símbolo del cielo. La tierra prometida tiene un mensaje para nosotros y los que ya somos creyentes, los que ya tenemos la fe de Jesucristo, estamos en esa tierra prometida. No tenemos que esperar a morirnos. Por eso en la penitencia ustedes escucharon, el que cree en Él está salvo y el que no cree está condenado. Usted desde aquí puede saber, no por orgullo ni por prepotencia, porque ninguno de nosotros merece nada, todos somos malos, pero usted puede saber aquí si usted es salvo o no es salvo. Dice el versículo 2 ahí en Deuteronomio: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y ojo a lo que sigue. Es palabra de Dios, no es palabra del pastor Leonel.
No es asunto de los presbiterianos. No es asunto de que quién sabe si están equivocados. Miren lo que dice Dios. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, como padre, y tu hijo, y el hijo de tu hijo. Dígame una cosa. Si Dios no tuviera planes con los niños, con los hijos de los creyentes, ¿estaría legislando para ellos? ¿Estaría dando estas órdenes? ¿Estaría involucrándolos en su proceso de discipulado? Cuidado, hermanos, con comenzar a poner en tela de juicio la palabra de Dios. Nosotros los presbiterianos creemos en la unidad de la Biblia. Nosotros los presbiterianos creemos en la revelación progresiva. La Biblia es una sola historia. Hay unidad en la Biblia. Y si Dios mandó circuncidar los niños en el Antiguo Testamento a los 8 días de nacido, eso es válido todavía. No hablo de circuncisión, pero hablo de señal, de pacto. Se llama bautismo en el Nuevo Testamento. Entonces, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, señores padres, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, si ustedes me preguntan, Pastor Leonel, ¿usted le enseñó a sus hijas todos los días de su vida? No. Yo no fui fiel a eso. Hermanos, esa es la ley, esa es la ley. Pero resulta que ninguno de los que está aquí, ni yo tampoco, somos capaces de cumplir la ley como Dios la manda. Ninguno. Todos los que estamos aquí somos transgresores de la ley. Y unos más que otros. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos que Él nos reemplace. Por eso necesitamos que Él nos dé su obediencia, su justicia. Porque si no es Él el que está delante de nosotros, estamos perdidos. Ahora, estoy diciendo que no hay que hacer lo que Dios dice. No hay que hacerlo, pero resulta que es que nosotros fallamos. ¿Qué hay que hacer? Hay que pedirle a Dios, Dios, hazme un padre fiel. Ustedes saben por la historia de la creación, no por la evolución, porque por la creación, Dios creó el Edén, la maravilla de la naturaleza. Todo en perfecto estado. Dijo que todo era bueno, todo era excelente. Y en el Edén, en esa geografía del Edén, creó un huerto. Capítulo 2 del Génesis. Y en ese huerto puso a la primera pareja, pero representada solo en Adán. ¿Y qué le dijo el Señor al primer hombre? Le dijo, cultiva el huerto y fructifícalo. Hermano, todo en la Biblia tiene una enseñanza y todo tiene una simbología. ¿Sabe cuál es su primer huerto? Su esposa. Esposa, ¿sabe cuál es su primer huerto? Donde va a ejercer su papel y su rol de ayuda idónea. Su esposo. ¿Y qué tenemos que hacer mutuamente el uno con el otro? Cuidarnos y hacer que ¿qué? Que fructifiquen. Yo les he dicho jocosamente, porque me gusta ser así sencillo en la predicación, les he dicho, si su mujer se le arruga, se le tuerce, se le desbarata, no es culpa de ella, es culpa suya, no la cuidó. Tenemos que ejercer no solamente el papel de agricultores, sino el papel de pastores. Tenemos que ser el pastor de nuestras esposas. Y siendo el pastor de nuestras esposas, llegamos a ser el pastor de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ese es el otro huerto que Dios le dio. ¿Qué tiene que hacer un verdadero varón? Cuidar el huerto que Dios le dio. ¿Y cuál es ese huerto? Su hogar. Su esposa y sus hijos. Varón. Hoy estamos juzgando que son pocos hombres porque tienen ciertas tendencias raras o porque hablan afeminados. No. Hay muchos de bigote y de pelo en pecho que no son varones. Son unos irresponsables
que no entienden el rol de Dios en el matrimonio y no entienden el diseño de Dios por el cual nos creó varón y hembra. Y si no somos capaces de ser esposos, y si no somos capaces de entender el rol de Dios en el matrimonio, y si no somos capaces de entender el diseño de Dios para la familia, pues ¿cómo vamos a educar a los niños? ¿Cómo los vamos a formar? Eso es imposible. Miren lo que sigue diciendo aquí en el versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Continuando con la lectura, dice en Deuteronomio, ¿cuál es el versículo que sigue? El 4, ¿no? Oye Israel, oye varón que me estás escuchando hoy. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la gran verdad, la verdad fundamental de la Biblia. Sí, se nos muestra en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero es uno solo. ¿Quién le va a explicar ese misterio? Nadie, pero así se revela en la Biblia. La palabra hebrea para Elohim es un plural que indica unidad. ¿Ustedes cómo explican que en el Génesis el Señor dice hagamos al hombre, hagamos en plural, hagamos al hombre? ¿Con quién está hablando? Con el Padre, con el Espíritu Santo y con el Hijo. Hagamos. Y dice, hagámoslo a nuestra. Y cuando está expulsando a Adán y Eva del paraíso, del Edén, dice, descendamos. Y cuando está frente al problema de la Torre de Babel, también dice, descendamos. Pero es uno solo. La verdad fundamental, mi querido hermano, es que usted debe entender que solo tenemos un Dios. Y por eso la religión cristiana es una religión exclusiva. No es inclusiva. Es exclusiva. Solo hay un Dios, solo hay un camino, solo hay una forma, solo hay un Padre, solo hay un Espíritu, solo hay una iglesia, solo hay una fe. Cuando el Señor dice en su palabra, varón y hembra los creó, excluyó todo lo demás. Excluyó todo lo demás. Cuando Él dice, yo soy único, no hay otro, no tendrás dioses ajenos delante de mí, está excluyendo todo lo demás. La religión cristiana es una religión exclusiva, no inclusiva. El problema nuestro hoy en día es que estamos incluyendo todo en la misma olla. Y eso es lo que nos tiene como nos tiene. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3. Quiero que me acompañen en eso para que me toca saltar mucho porque el tiempo nos acosa, ¿no es cierto? Proverbios 3. Y miren el versículo 1. Este es para nosotros, esta es revelación de Dios para nosotros, empezando por el pastor que está predicando. Proverbios 3:1 dice, hijo mío. Ahora, las mujeres no se van a sentir excluidas. Hija mía. Sí, hijo mío, hija mía, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Allá en Deuteronomio dejamos de leer y la repetirás a tus hijos cuando estés en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en todas partes. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Lo que el Señor quiere es que no olvidemos eso, no olvidemos lo de Él. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora, otra pregunta. ¿Quién de ustedes no se olvida de la ley? ¿Y quién de ustedes guarda los mandamientos? Yo no. No soy capaz. Por eso necesito un redentor. Por eso necesito a Cristo. Porque yo soy pecador, yo soy malo. ¿Ustedes pensaron que hay pastores perfectos? No se vayan con ese manto a misa. Todos los pastores somos pecadores. Y unos más que otros. Yo
peor de todos, decía Pablo. Y yo estoy con Pablo. Algunos piensan los que son evangélico y mírelo, como, uy, sí, mantiene en la iglesia torciendo el cuello y mírelo. Los evangélicos no son perfectos. Los cristianos no son perfectos. No hay iglesias perfectas. Todos somos pecadores, todos somos malos, todos tenemos necesidad de Dios. ¿Cuál es la actitud correcta? Señor, toma mi mano y líbrame, ayúdame. Permite que yo camine en tus sendas. Usted no puede salir del vicio del trago. A usted la cerveza le sabía leche. No quiero hablar de marihuana, ni de pepas, ni de nada de esas cosas, ¿no? Pero si tiene problemas aditivos, ¿sabe lo único que significa si no puede salir de eso? Que usted no le clama al Padre. Usted no le crea a Él que Él tiene el poder para librarlo de todas esas cosas. Usted es un mal marido. Usted estropea a su mujer. Usted no cumple con su rol de marido, no provee para ellos. ¿Usted sabe quién arregla eso? Dios. Pero hay que clamar, hay que creerle, hay que arrodillarse, arrepentirse y con lágrimas pedir que le ayude a ser un verdadero varón. ¿Usted es una mujer que tiene un corazón para todo el que se le atraviesa? ¿Usted es de esas que tiene tanto amor que lo reparte con 5? El único que puede sanar eso es Dios. El único. El que nos puede ayudar a andar en su ley, en sus estatutos. Y tenemos que comenzar a enseñar a nuestros niños desde el principio a que hagan eso. Pero hemos olvidado el ministerio de los niños. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Esto es lo que hace Cristo en nosotros. Esto es lo que hace cuando nos da el Espíritu Santo. Esto es lo que hace cuando nos transforma. Y ahí mismo en Proverbios, vayan al capítulo 23 y pongan sus ojos en el versículo 26. Dice, miren ese versículo precioso. ¿Qué es lo que está diciendo? Dame, hijo, ¿qué? Tu corazón. Dame, hijo, tu corazón. Dios diciéndonos a nosotros, dame tu corazón. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Ámame con todo tu corazón. ¿Entendemos lo que significa amar con todo el corazón? No me vengan a decir que las muchachas y los muchachos saben que es amar con todo el corazón, ni los viejos tampoco sabemos que yo te amo y te prometo fidelidad hasta la muerte que nos separe. Entonces, ¿usted sabe qué es lo que más prolifera hoy? El divorcio, la separación, el abandono. Y sabe cuando uno le pregunta a la gente, ¿y por qué se quiere divorciar? Ya no lo quiero. Se me acabó el amor. Pero mentira, que es que hay otra ya esperando el turno. Pero el Señor está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sabemos lo que significa amar con el corazón? Dame tu corazón. Amor inteligente, amor racional, no lavado de cerebro, convicción. Una cosa es que yo diga, Señor, yo no quiero emborracharme, y otra cosa muy distinta que yo no puedo. ¿Y por qué no puede? Porque soy evangélico. Porque hay que ir al pastor. Y si me ven los hermanos de la iglesia, ¿qué van a decir? No, yo no quiero problemas, entonces no me emborracho. No, emborráchese tranquilo. Porque si esa es su motivación, ¿eso de qué le sirve? Pero si usted dice, yo no quiero embriagarme, si usted dice, yo no quiero ser adúltero, si usted dice, yo no quiero ser fornicario, si usted dice, yo no quiero ser homosexual, si usted dice, yo no quiero ser lesbiana, si usted dice, yo no quiero ser lujurioso, es muy distinto a decir, yo no puedo. ¿Y cuándo puede decir que usted no quiere? Cuando Cristo está obrando en usted con el poder de su resurrección. ¿Quieren formar a sus hijos? Les voy a contar una historia rápidamente. Y quiero que me acompañen en el libro de los jueces. Rápidamente. Está haciendo calor, pero yo estoy aquí padeciendo con ustedes porque yo no tengo otra pasión. Libro de los jueces, capítulo 2. Pero antes de ir al capítulo 2,
Vamos a mirar un poquito el contexto en Josué, que está ahí atrasito, capítulo 24, versículo 31. Josué 24, 31. En Josué 24, 31 dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ok, estamos en ese contexto de esa historia. Vamos ahora hacia Jueces capítulo 2. Pongan sus ojos en el versículo 6. Por favor, ayúdenme todos a leer el versículo 6 porque me estoy cansando de la voz. A ver, el 6. Porque ya Josué... Entonces la tarea de repartir la tierra prometida ya había terminado. Vamos con el 7, todos, el 7, están leyendo bien, todos, vamos. Y el pueblo... Muy bien, están leyendo muy bien. Y nos encontramos con un pero. Siempre hay peros, ¿no? Dice el 8, pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y en el versículo 9 dice: y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Versículo 10, por favor, todos, 10. Y toda aquella... Se murió Josué, se murieron todos sus contemporáneos, nadie le dio testimonio a los hijos de lo que Dios había hecho, crecieron sin Dios y tenemos una generación que no conoce al Señor. ¿Qué está pasando hoy con el mundo? ¿Qué es lo que ha hecho la educación con nuestros hijos? Los ha ateizado. Quitó de ellos la historia de la creación y puso la teoría de la evolución. Y aunque es una teoría, sigue siendo válida como científica y como la verdad y como algo que es innegable. Y yo les digo, no he visto el primer mico que esté medio hombre, medio mico. Yo no sé por qué desapareció ese ciclo. Sin embargo, hay gente que lo cree a pie juntilla. Pues aquí tenemos una generación que creció sin Dios y nuestra generación, las universidades hoy en día, un papel que cumplen muy eficazmente es quitar todo vestigio de fe en sus estudiantes. Y los padres de familia, aún cristianos, estamos como contentos con eso. Tranquilos, como si nada estuviera pasando. Miren lo que dice ahí en Josué en capítulo 12 en el versículo 11. Por favor, ayúdenme a leer en el 11. Miren lo que pasó después de una generación que no conocía a Dios. Miren, entonces, ¿qué dice? Después... hicieron lo malo, ¿no es cierto? Y vayan al 3, vayan al capítulo 3 en el versículo 12, pero por favor, más entusiasmo. Yo sé que está haciendo calor, pero olvídense de eso. 7, el versículo 7, 3:7, todos. Hicieron... Y vayan al versículo 12, rápidamente, todos volvieron. Paren ahí. Vayan a Jueces 4, el capítulo 4, el versículo 1. Ayúdenme, por favor, con un poquito más de entusiasmo. 4:1. Después... Pasen al capítulo 6. Y vayan al versículo 1, 6:1, Jueces 6:1. Vamos, todos. Los hijos. Vamos al capítulo 8 de Jueces, el versículo 33, por favor, el 33. Vamos todos. Pero
La culpa fue mía que estoy acosándolos mucho. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron ¿a qué? A prostituirse. Vamos con más calma entonces a Jueces 10. Vamos por todo el libro de Jueces. Vamos a 10:6. Y por favor ayúdenme a leer ahí Jueces 10:6, todos con calma. ¿Ya lo encontraron? Jueces 10:6, vamos. Pero o sea, copiaron todo lo de los pueblos vecinos. ¿Y qué es lo que está pasando aquí en Colombia? Si allá en Estados Unidos se dejan las mechas hasta la cintura, aquí no la dejamos hasta la cintura. Si se ponen los pantalones aquí a media nalga, aquí nos ponemos los pantalones de la misma manera. Si allá se ponen no sé qué, si allá fuman, aquí también. Todos lo imitamos. Todos lo imitamos. De Estados Unidos, de Europa, de donde sea, nos parece la gran cosa. Y lo mismo pasó aquí con estos varones de los jueces. Vamos al capítulo 13. Capítulo 13. Jueces 13, el versículo 1. El versículo 1, Jueces 13, 1. Ya vamos en el capítulo 13, imagínense. Ya vamos a acabar de leer el libro. Los hijos y si ustedes leen todo el libro, esa va a ser la cantaleta todo el tiempo, ¿no es cierto? Hasta que se acuña una frase que es muy célebre. Vayan al capítulo 17, el capítulo 17, versículo 6. Versículo 17 y el versículo 6. ¿Qué dice? Vamos, en aquellos días... Anarquía, desorden, sin ley y sin Dios. Y si ustedes allá en su casa leen el capítulo 19 del libro de los jueces, ahí les va a mostrar el índice de profundidad a que llegó la maldad de Israel en esa época. Y si hay algo parecido con lo que estamos viviendo, no es coincidencia. Les dejo esa tarea, vayan a la casa hoy y léanse el capítulo 19 del libro de los jueces para que vean hasta dónde llegó la maldad de Israel por una generación que se levantó sin que conociera a Dios. ¿Y saben cómo termina el libro de los jueces? Vamos al último versículo, Jueces 21-25, el último versículo de los jueces, 21-25. Ya voy a terminar. Para tranquilizarlos un poquito. Jueces 21-25. Todos, vamos a leerlo todos. En estos días. Cualquier parecido con nuestra realidad hoy en día no es coincidencia. Completa anarquía, completa inclusión, completa descomposición en todo sentido. Es de cuidado esto de la crianza de los hijos. Esto es serio. Esto es un tema que nos hace muy responsables delante de Dios. Y tendremos que responder. Padres de familia que me están escuchando hoy aquí, crean o no crean, les va a pasar esto. Créanlo o no, se los aseguro. En este momento estoy haciendo el papel de profeta. No profeta que sabe lo del futuro, no. Profeta que habla palabra de Dios en nombre de Dios. ¿Y qué les voy a decir? Un día usted estará parado frente al juez supremo. Tarde que temprano, usted se va. Crea o no crea. Tanto nosotros los creyentes como los incrédulos van a ir allá y se van a parar frente al hacedor. Y sabe, la primera cosa por la cual usted va a responder como varón, por su esposa y después por sus hijos. Quiero dejarles eso así, porque no quiero que sigan tomando esto a la ligera. El problema de ser padres es un problema de alta responsabilidad. Sí, usted es muy buen padre, usted les tiene todo, usted les lleva al mercado, usted les paga la casa, usted les tiene finca, usted le tiene carro, usted le pagó la mejor universidad. Sí, pero ¿qué es su alma? ¿Qué es su espíritu? Y no me vaya a decir que usted no cree que su hijo tiene espíritu, porque la inteligencia no es parte del cuerpo.
La inteligencia se asienta en el cerebro, pero la inteligencia no es cerebro. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué son las emociones? Antes de irnos y antes de terminar, vamos a Marcos capítulo 10. Marcos 10, no Marte, Marcos. Pongan sus ojos en el versículo 13. Y como no tenemos mucho tiempo, les voy a contar en el contexto. Si ustedes leen unos 2 capítulos antes del capítulo 10 y empiezan a leer en el 8, se podrán dar cuenta que Cristo le dice a los discípulos: tenemos que irnos a Jerusalén porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que sea odiado por los escribas, los fariseos, los sacerdotes, y que padezca la muerte de cruz. O sea, Cristo emprendió su último viaje de Capernaum hacia Jerusalén para ir a la cruz. Y en este ambiente, en este momento de tensión, es cuando sucede ese pasaje de Marcos 10. Y por eso quiero que tengan un poquito de comprensión con los discípulos cuando comienzan a retirar los niños y a espantarlos y a decirles: dejen el maestro tranquilo. Ellos no es que fueran malas personas, ni que fueran ásperos, ni que fueran gente inconsciente. No, estaban tratando de ayudar a Jesús porque tenía en su cabeza el sacrificio que le esperaba en Jerusalén. Trataron de ayudarlo. En ese mismo pasaje es cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, apártate de mí, Satanás. Le dice Satanás: Pedro, tú eres Satanás, apártate de mí. ¿Por qué? Porque el pobre Pedro, lleno de entusiasmo y de amor, le dice: que ni se te ocurra ir a Jerusalén. Tú no vas a morir de esa manera. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo: me eres tropiezo, Pedro, apártate de mí, Satanás. Yo tengo que cumplir eso. Entonces estamos en ese camino. Cuando pasa lo que está aquí en Marcos 10, el pasaje que les quiero decir, versículo 13, y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Resulta, mis queridos hermanos, que había una costumbre en Israel en esa época de que cuando el niño cumplía 1 año, buscaban un rabí famoso para que les impusiera al hermano y orara por ellos. Esa era la costumbre de ellos. Y como la fama de Jesús había crecido tanto, yo me imagino que todos los padres y las madres de la comarca y la región trajeron sus niños, porque no había rabí más famoso y más grande que ese. Entonces los trajeron. Y los discípulos, tratando de salvarlos, estaban espantando a los niños. 14. Versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó. Yo quiero que miren eso. Mire, el Señor se enojó por lo que estaban haciendo los discípulos. Estaban haciendo una cosa buena porque lo estaban favoreciendo a él, pero se enojó cuando estaban estorbando a los niños para llegar a Jesús. Padres, examínense hoy. ¿Hacen alguna cosa ustedes para impedir que los niños lleguen a Dios? ¿Quién les dio la autoridad para decir que los niños no tienen que acercarse a Cristo? ¿Quién les dijo eso? ¿De dónde lo aprendieron? ¿No será que estamos siendo víctimas de tradiciones evangélicas? Aquí está el Señor indignado porque le espantaban los niños, siendo que la intención de los discípulos era buena, era favorecerlo a él. Pero él dijo: mire, hombre, más importantes son ellos. El cristianismo es una religión infantil. El cristianismo es una religión de niños. Porque si ustedes no son como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y qué es un niño? Confiado. Yo no sé si ustedes ya olvidaron eso. Yo todavía no me olvido. Mi papá era un campesino, no sabía sino coger café y sembrar café y limpiar café y vender café y no sabía más. Pero yo creía que él sabía todo. Cuando yo estaba en apuros, pensaba en papá o en mamá. Si era un peligro, mamá. Si era algo que me tenía en problema, papá. Él lo sabe todo, él me resuelve el problema. Aunque papá muchas veces, yo no sé. Pero es un niño. Un niño confía. Un niño no tiene rencor.
Nos daban esas manejadas tan terribles y nosotros amábamos más a los padres que los de hoy, que no nos pueden tocar. El niño no sabía de rencor, el niño olvida, el niño no recuerda. Eso es lo que ama Dios de los niños. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué más claro quieren oír, por Dios? El reino de los cielos les pertenece por derecho propio. Si su hijo se pierde, usted responderá, porque él tenía por derecho propio el reino de los cielos. ¿Cómo les vamos a negar nosotros la entrada al pacto si Cristo los tiene en él? Si el bautismo es la puerta de entrada al pacto, ¿cómo le negamos a los niños entrar por la puerta del pacto? ¿Quién nos dio esa autoridad? ¿Quién? ¿Cuál es el sustento bíblico para eso? No le impidan a los niños acercarse a Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay de ustedes si los pierden. Pastor, pero es que los hijos se pierden, crecen y se pierden. Bueno, no podemos controlar los hijos. Si mi hijo a los 16, a los 17, a los 18, o a los 40 o a los 50, como me pasó a mí, deciden que se van del pacto, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo hice todo lo que tenía que hacer para que esa hija no se fuera. Pero si se fue, yo estoy libre de su sangre. Ahí les dejo eso. Ahí les dejo eso. El versículo 16. Bueno, el 15, no lo pasemos por alto, el 15. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Cristo los bendice, nosotros les decimos: no te acerques, cuidado. Cuando tengas 16 años, decides lo que quieres hacer. Cuando tengas 18, cuidado, hermano. Para mí y para algunos presbiterianos es un pecado no bautizar a los niños. No quiero decir que ustedes están pecando, no. Hagan como quieran, pero esto es lo que Dios me dijo que les dijera hoy. Hagan como quieran. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre Celestial, ayúdanos para que la verdad de tu palabra llegue a nuestros corazones. Tú eres tan poderoso que puedes derribar al más incrédulo de todos los incrédulos que está aquí hoy. Tú puedes alumbrar la mente más obtusa que exista aquí hoy. Por favor, hazlo. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a caminar de tu mano. Ayúdanos, oh Dios, con tu santo evangelio para salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.